Bienvenidos. En esta capacitación hablaremos de prevención de accidentes comunes en la empresa. El objetivo no es memorizar una lista de reglas. El objetivo es reconocer una condición que puede causar daño, tomar una decisión segura y actuar antes de que ocurra un accidente. La prevención aplica tanto si trabajamos frente a un computador como si movilizamos materiales, usamos herramientas, transitamos por una bodega o ingresamos a un área operativa. Cada tarea tiene peligros distintos, pero todos podemos contribuir a identificarlos, comunicarlo a tiempo y seguir los controles definidos por la empresa. Este video presenta orientaciones generales. No reemplaza los procedimientos, la inducción, la evaluación de riesgos ni el plan de emergencias de su lugar de trabajo. Por eso, cada vez que hablemos de reportar, detener una actividad o utilizar un equipo, piense en el canal, responsable y procedimiento que ya están definidos en su empresa. Durante el video veremos casos visuales. Antes de escuchar la explicación, le propondré una pregunta. Deténgase unos segundos, identifique el peligro y decida cuál sería su acción. La finalidad no es juzgar respuestas, es entrenar la observación y reforzar una rutina. Reconocer, controlar, reportar y verificar. Muchos accidentes no empiezan en el momento de la lesión, empiezan antes, cuando una condición insegura pasa desapercibida, cuando se normaliza un atajo o cuando una persona continúa una tarea sin tener claro cómo controlar el riesgo. Antes de empezar, observe el entorno. Revise por dónde va a transitar. Identifique materiales fuera de lugar, superficies mojadas, cables, equipos con daño visible, circulación de vehículos o personas, cambios de nivel, objetos que puedan caer y tareas que obliguen a adoptar posturas forzadas. Luego piense en la tarea. ¿Está autorizado para realizarla? ¿Cuenta con el equipo, la información y los controles que exige el procedimiento? ¿Sabe qué hacer si algo no está en condiciones? Si la respuesta es no, la acción segura es pedir orientación antes de continuar. En el caso visual aparecen dos rutas. Una se encuentra despejada. La otra tiene una caja invadiendo el paso y un cable atravesando la circulación. ¿Cuál condición debe corregirse o reportarse antes de iniciar el recorrido? La respuesta es ambas. No espere a que alguien tropiece. Aísle o señalice el peligro solo si el procedimiento de su empresa se lo permite. Comuníquelo por el canal definido y verifique que la condición sea atendida. Los resbalones, tropiezos y caídas pueden ocurrir en una oficina, un pasillo, una escalera, una zona de carga, un vestir o un área externa. Los factores frecuentes son derrames, residuos, pisos irregulares, objetos almacenados en rutas de paso, iluminación deficiente, cables mal ubicados y el uso inadecuado de escaleras o elementos improvisados para alcanzar altura. La primera barrera es el orden y el aseo. Mantenga pasillos, salidas, escaleras y zonas de trabajo libres de objetos. No deje cajas, cables, herramientas o residuos en áreas de circulación. Si detecta un derrame, informe y siga el método de control y limpieza establecido. Mientras se atiende, evite que otras personas ingresen al área si cuenta con autorización y medios para hacerlo. La segunda barrera es desplazarse con atención. Camine, no corra. Mantenga una visión despejada de la ruta. Si transporta un objeto que bloquea su campo visual, pida apoyo o use el medio de transporte autorizado. En las escaleras, use el pasamanos cuando esté disponible y evite llevar cargas que afecten el equilibrio. En el caso visual, se observa un cable canalizado, un derrame controlado y una persona que utiliza la escalera manteniendo contacto seguro. Ahora mire la escena y responda mentalmente. ¿Qué tres peligros se habrían creado si el cable cruzara el pasillo, el derrame no estuviera controlado y la persona usara una silla para ganar altura? La conclusión es sencilla. El orden no es decoración, es un control de seguridad. Si una condición obstruye, desliza, desequilibra o impide ver, debe corregirse o reportarse antes de continuar el trabajo. Hagamos un ejercicio adicional de observación. Imagine que inicia su recorrido y encuentra una caja ocupando parte del pasillo. Más adelante hay un piso húmedo y, cerca de su puesto, un cable invade la zona de paso. Aunque todavía no ha ocurrido un accidente, ya existen condiciones que pueden afectar a cualquier persona que transite por allí. La decisión segura comienza por no normalizar el escenario. Observe la ruta completa, mantenga distancia del peligro y evite crear una segunda exposición mientras intenta corregirlo. Si su procedimiento le permite aislar o señalizar,
Utilice únicamente los medios autorizados. Después reporte por el canal definido y verifique que la condición haya sido atendida. Ahora piense en la diferencia entre ver y observar. Ver es notar que hay una caja. Observar es comprender que reduce el espacio de circulación, puede bloquear la visibilidad y obliga a cambiar el recorrido. Esa lectura preventiva también aplica a derrames, iluminación, cambios de nivel, objetos inestables y cualquier elemento fuera de su ubicación. Antes de continuar, pregúntese: ¿qué puede pasar? ¿Quién puede exponerse? ¿Y cuál es la acción autorizada? Manipular materiales no significa únicamente levantar cajas pesadas. También incluye empujar, alar, trasladar, bajar, acomodar y sostener objetos. El riesgo puede aumentar por el tamaño de la carga, su agarre, la frecuencia de la tarea, la distancia, la altura de almacenamiento, los giros del tronco, el espacio disponible y el estado del piso. No existe un peso seguro universal para todas las personas y todas las tareas. Antes de mover una carga, observe qué va a trasladar, a dónde, por qué ruta y con qué ayuda. Verifique si puede utilizar un carro, una ayuda mecánica, un dispositivo de elevación, una mesa de apoyo o el apoyo de otra persona, de acuerdo con el procedimiento de su empresa. Mantenga la carga controlada y cerca del cuerpo cuando el método de trabajo lo permita. Evite torcer el tronco con una carga. Ajuste la posición de los pies y cambie la dirección con el cuerpo completo. No intente demostrar fuerza ni normalice una tarea que genera esfuerzo excesivo, incomodidad o pérdida de control. En el caso visual, una persona revisa el recorrido, retira un obstáculo y utiliza un carro autorizado. En otra toma, dos personas coordinan el traslado de un elemento según el procedimiento. La pregunta es, antes de levantar, ¿qué debe revisar además del peso? La respuesta incluye el tamaño, el agarre, la ruta, la altura de origen y destino, la frecuencia, el espacio, el estado del piso y la ayuda disponible. Si alguna variable hace que la tarea no sea controlable, deténgase y consulte el método seguro. Reporte molestias físicas tempranas para que puedan revisarse la tarea y los controles, no para continuar con dolor. Antes de manipular una carga, utilizar una herramienta o acercarse a un equipo, haga una pausa breve y organice la tarea. Confirme qué debe hacer, dónde inicia, dónde termina, qué recorrido utilizará y qué ayuda está disponible. Una tarea conocida puede cambiar si cambia el peso, el volumen, el espacio, el piso, el equipo o la cantidad de personas presentes. Observe también sus límites de autorización. Saber operar un equipo no significa estar autorizado para repararlo. Poder levantar un objeto no significa que hacerlo manualmente sea el método adecuado. Tener prisa no convierte un cable deteriorado en un equipo seguro. Cuando una condición no coincide con el procedimiento, deténgase y consulte antes de intervenir. En el caso visual, el trabajador mantiene la ruta despejada, utiliza una ayuda de transporte y respeta la separación frente a la maquinaria. Esa conducta no depende de improvisar en el momento. Depende de una planificación previa y de controles que todas las personas puedan reconocer. Pregúntese qué cambiaría si aparece un obstáculo, si la carga pierde estabilidad o si otro equipo ingresa al área. Anticipar esos cambios permite solicitar apoyo antes de quedar expuesto. Las personas que realizan labores administrativas también están expuestas a riesgos. Permanecer mucho tiempo en la misma postura, alcanzar objetos de forma repetida, trabajar con pantalla mal ubicada o usar una silla sin ajuste puede generar incomodidad y aumentar la carga sobre el cuerpo. La ergonomía busca adaptar la tarea y el entorno a las capacidades de las personas. Empiece por organizar la estación. Ubique los elementos de uso frecuente a un alcance cómodo. Ajuste la silla y la pantalla conforme a las opciones disponibles y al procedimiento de la empresa. Evite sostener posturas forzadas o mantener el cuello, hombros, muñecas o espalda en tensión durante largos periodos. También es importante variar la postura y realizar los cambios o pausas que estén definidos en la organización. Una pausa no corrige por sí sola una estación mal diseñada. Si su puesto requiere ajustes, accesorios, mantenimiento o evaluación, comuníquelo. La prevención no consiste en soportar la incomodidad, sino en informar para que la condición pueda revisarse. Observe los dos puestos del caso visual. En el primero, la pantalla está fuera de una posición cómoda y los materiales obligan a alcanzar lejos. En el segundo, los elementos están organizados y la persona alterna postura. ¿Qué modificación solicitaría usted en su propia estación? Recuerde,
Las condiciones ergonómicas se revisan según la tarea real, no solo por la apariencia del puesto. Si cambia el equipo, el volumen de trabajo o la forma de realizar la actividad, puede ser necesario revisar nuevamente los controles. La electricidad requiere atención incluso en tareas aparentemente simples. Un cable deteriorado, un enchufe flojo, una extensión dañada, un equipo con partes expuestas o un uso improvisado puede generar una condición insegura. Antes de usar equipos portátiles o extensiones, realice la inspección visual definida por la empresa. Revise si hay aislamiento roto, partes sueltas, clavijas deformadas, señales de aplastamiento, calentamiento u otros daños visibles. Si encuentra una condición anormal, no improvise reparaciones, no envuelva el cable con cinta para seguir trabajando y no entregue el equipo a otra persona como si estuviera en buen estado. La acción segura es retirar el equipo de uso de acuerdo con el procedimiento, identificarlo o reportarlo por el canal local y solicitar revisión por personal autorizado. Recuerde que una persona capacitada para operar un equipo no necesariamente está autorizada para repararlo o intervenir su instalación eléctrica. En el caso visual, aparece un cable con aislamiento deteriorado. El trabajador no lo conecta, lo aparta de la tarea y utiliza el canal de reporte definido. ¿Qué haría usted si observa el mismo daño justo antes de una reunión, una entrega o una tarea urgente? La urgencia no elimina el peligro. Se debe buscar una alternativa autorizada o esperar la corrección. La seguridad consiste precisamente en evitar que la presión del momento transforme una condición visible en un accidente. En áreas operativas, las partes móviles de una máquina, los puntos de atrapamiento, las proyecciones, las herramientas y los equipos móviles pueden causar daños graves. Por esta razón, los resguardos, barreras, zonas de exclusión, rutas peatonales, alarmas y procedimientos no son accesorios. Hacen parte del control del riesgo. Nunca retire, anule, bloquee o ignore un resguardo. No introduzca manos, ropa, herramientas u otros elementos en una zona de peligro. Si una máquina presenta un atasco, falla o condición fuera de lo normal, siga el procedimiento autorizado y comuníquese con el personal competente. No intente solucionar un problema por su cuenta si la tarea exige aislamiento de energía, bloqueo u otra autorización específica. Cuando conviva con equipos móviles, manténgase en las rutas designadas, haga contacto visual con el operador cuando el procedimiento lo requiera y no suponga que el conductor lo ha visto. Evite caminar detrás de un equipo, atravesar zonas de maniobra o ingresar a un área restringida por ahorrar tiempo. En la escena, el equipo se encuentra detenido, resguardado y atendido solo por personal autorizado. Un peatón utiliza una ruta separada. Pregúntese, ¿cuál sería la acción segura antes de acercarse a una zona de operación? La respuesta es verificar la autorización, la condición del equipo, los resguardos y la ruta segura. Si no tiene claridad, no se acerque ni intervenga. Pregunte primero. En una empresa pueden existir sustancias de limpieza, mantenimiento, producción o laboratorio. Aunque un producto parezca cotidiano, debe utilizarse según la información, la etiqueta, la ficha de datos de seguridad y el procedimiento definido por la empresa. Antes de usar una sustancia, identifique el producto y confirme que está correctamente rotulado conforme al sistema local. Conozca los peligros, las precauciones, los elementos de protección requeridos, el sitio de uso y las acciones previstas para incidentes. No mezcle productos, no trasvase sustancias y no utilice envases no autorizados. El equipo de protección personal se selecciona para un peligro específico. No todos los guantes, gafas, respiradores, protectores auditivos o calzados sirven para todas las tareas. Además, el EPP complementa otros controles. No reemplaza una barrera, un resguardo, ventilación, un método de trabajo seguro o la eliminación del peligro cuando estos controles son posibles. Observe el caso visual. La persona identifica el producto, consulta la información definida por su empresa y usa el EPP asignado para esa tarea. Pregúntese, ¿dónde encuentra en su lugar de trabajo la información autorizada sobre las sustancias que utiliza? Si no conoce la respuesta, ese es un hallazgo que debe comunicar. La información debe ser accesible y comprensible antes de la exposición, no después de un incidente. Una respuesta segura ante una emergencia depende de conocer el plan de su empresa antes de necesitarlo. Usted debe identificar cómo se activa la alarma, qué ruta debe seguir, cuál es el punto de encuentro, quiénes cumplen funciones de apoyo
y cuál es el medio de comunicación o reporte establecido. No invente rutas, teléfonos ni tareas de respuesta. Cada instalación puede tener condiciones diferentes. En una emergencia, siga las instrucciones del plan, mantenga la calma, no obstaculice las rutas, no regrese por objetos personales y no asuma funciones para las cuales no está designado o entrenado. El reporte también es prevención. En esta empresa, el canal informado para reportar actos inseguros, condiciones inseguras y casos de salud por problemas respiratorios es el código QR oficial. Reportar una condición insegura, un daño de equipo, un derrame, una obstrucción, una práctica que se aparta del procedimiento o un casi accidente permite que la organización investigue y corrija antes de que alguien resulte lesionado. Un reporte no es una acusación, es información para controlar un riesgo. Cuando el reporte se refiera a información de salud, utilice únicamente el canal oficial y la información solicitada por la empresa. No comparta datos personales o de salud de otras personas. Este reporte no reemplaza la atención de urgencias ni las instrucciones de respuesta a emergencias que tenga la organización. En el caso visual, una persona detecta una condición, informa mediante el código QR oficial, y el área se mantiene protegida mientras recibe atención. Cuando se reciba el recurso aprobado, el QR se mostrará al final de esta escena sin formularios, nombres ni datos de salud. Ahora responda, en su empresa, ¿a quién reporta una condición insegura y por qué medio? Si ese dato no está claro, consulte a su jefe, al responsable de seguridad y salud en el trabajo o al canal definido por su organización. Conocer el procedimiento es parte de trabajar seguro. El reporte mediante el código QR es una herramienta de prevención, pero debe utilizarse con criterio. Antes de enviarlo, identifique qué observó, dónde se encuentra la condición y qué información solicita el canal oficial. Describa hechos verificables y evite suposiciones sobre las personas. El propósito es permitir que la empresa evalúe la situación y defina el control correspondiente. Por este medio se informan actos inseguros, condiciones inseguras y casos de salud relacionados con problemas respiratorios, conforme al procedimiento comunicado por la empresa. Cuando se trate de información de salud, utilice únicamente el canal autorizado y suministre solo los datos solicitados. No comparta información personal de otros trabajadores. Recuerde que el reporte preventivo no reemplaza una respuesta de emergencia. Si existe una situación que requiere atención inmediata, siga el plan de emergencias, la alarma, la ruta, el punto de encuentro y las instrucciones de las personas designadas. El código QR ficticio mostrado en esta capacitación sirve solamente para explicar el mecanismo. Antes de usar un código en la operación real, confirme que corresponde al canal oficial de su empresa. Reportar, actuar y verificar son pasos relacionados, pero cada uno debe seguir el procedimiento establecido. La prevención se vuelve efectiva cuando se integra a decisiones cotidianas. Al iniciar la jornada, observe su ruta y su puesto. Antes de mover un objeto, planee el recorrido. Antes de conectar un equipo, revise su condición visible. Antes de utilizar una sustancia, confirme su identificación y los controles establecidos. Antes de ingresar a un área operativa, verifique la ruta y la autorización. Esta rutina también incluye comunicar. Si identifica una condición que no puede controlar, utilice el canal definido. Si necesita una aclaración, consulte antes de continuar. Si siente una molestia relacionada con la tarea, repórtela para que pueda revisarse. Pedir apoyo no significa detener la productividad, significa evitar que una decisión apresurada aumente el riesgo. Piense ahora en una actividad que realiza con frecuencia. Divídala mentalmente en 3 momentos: antes, durante y después. Antes, identifique peligros y controles. Durante, mantenga atención a los cambios. Después, deje el área en condiciones seguras y comunique cualquier novedad. Esta secuencia puede aplicarse en una oficina, una bodega, un punto de venta o una zona operativa. El compromiso consiste en observar, actuar dentro de la autorización y no dejar para otra persona una condición que usted ya identificó. Para cerrar, recorramos un caso completo. Una persona inicia su jornada. En la ruta encuentra una caja en el pasillo. En el área de trabajo necesita mover un material. Más adelante observa un cable deteriorado. Al pasar por una zona operativa identifica un equipo en funcionamiento y finalmente necesita usar un producto de limpieza. La respuesta segura no es intentar resolver todo en solitario. Primero reconoce los peligros,
Luego evita la exposición. No transita por un obstáculo, no levanta una carga sin planear, no conecta un cable dañado, no invade la zona de operación y no utiliza una sustancia sin información. Después aplica o solicita los controles previstos y reporta cuando sea necesario. La prevención se construye con decisiones repetidas, mantener el orden, observar antes de actuar, usar el método autorizado, pedir apoyo, respetar los controles y comunicar las condiciones que no están bajo control. Tanto el personal administrativo como el operativo tiene un papel en esa cultura. Antes de terminar, piense en una condición de su propia área que pueda revisar hoy. Puede ser una ruta de circulación, una estación de trabajo, un cable, un equipo, una forma de almacenar materiales o un procedimiento que necesita recordar. Decida cuál es la acción segura y cuál es el canal de reporte de su empresa. Gracias por participar. La prevención empieza cuando decidimos no normalizar una condición insegura y actuar de manera oportuna, informada y responsable.